Bienvenidos a todos. Les quería contar un poco de qué va esto. La Facultad de Ciencias Económicas y Administración tiene una organización para sus actividades en departamentos académicos, en función de las áreas de conocimiento que se implementan en las diferentes carreras. Entonces, es así que tenemos el Departamento de Economía, el Departamento de Métodos Cuantitativos, el Departamento de Ciencias de la Administración y por último, no menos grande, el Departamento de Contabilidad y Tributaria. Nosotros los que estamos acá trabajamos todos en el Departamento de Contabilidad y Tributaria y desde la departamentalización de la facultad, los cometidos de cada departamento es ofrecer la enseñanza en las áreas de conocimiento para las carreras de grado y las carreras de posgrado, la extensión universitaria y actividades en el medio y la investigación. Así fue que surgió la unidad de investigación en contabilidad y tributaria de nuestro departamento, que antes no existía. O sea, es algo que tiene menos de 10 años. Antes la investigación era cada uno por separado, o sea, no había ejes temáticos, no había una focalización en las diferentes áreas de conocimiento. Entonces, cuando se hizo la departamentalización, que en ese momento el decano era Rodrigo Arim, nuestro departamento pasó a tener una unidad de investigación en contabilidad y tributaria y ahí se generaron diferentes áreas de investigación. Una de ellas es el área de contabilidad social y ambiental. Y en el año 2019, fue a Carolina, ¿no? Sí. A la anterior directora de departamento, que en muchos aspectos era una visionaria, se le ocurrió generar un observatorio de reportes de sostenibilidad. Algo que creo que en el 2019 hasta habría muchos que no sabían qué eran los reportes de sostenibilidad. Y de a poco se empezó a generar toda la información. IBLIS en ese momento ya era la encargada de una materia que damos hoy en la facultad, que es obligatoria para la carrera de contador público, que es contabilidad social y ambiental. Entonces, IBLIS estuvo desde el comienzo a cargo de la recopilación de la información para armar ese observatorio. Se empezó a trabajar, se empezó a sumar gente, se sumó María en primer lugar, después hoy ya tenemos más gente trabajando también, y en el 2024 pasó a tener el observatorio una web, o sea, pasó a ocupar un espacio en la web de la facultad. Eso fruto de toda la información que se fue recopilando, pero además de los pedidos. O sea, en la medida que se empezaron a enterar que la facultad estaba generando un observatorio con toda la información de los reportes, o sea, diferentes organizaciones se empezaron a comunicar con la facultad y al día de hoy, creo que es el único observatorio que hay, tenemos, o sea, el portal. En el 2024 se hizo el lanzamiento. Esto se utiliza a nivel de facultad, tanto para la enseñanza, a nivel de grado, de posgrado, de educación permanente. También se utiliza como insumos de investigación y para actividades de extensión. Y el año pasado se hizo una actualización de la información que se ha ido recopilando y está bueno que empezamos a generar esta costumbre de este año volver a tener una actualización para ver, bueno, qué cosas nuevas tenemos y a la vez toda esta movida que hemos tenido nos ha llevado a pensar a nivel del departamento la posibilidad de generar otros observatorios dentro de otras áreas. Entonces, realmente algo que en su momento, en el 2019, parecía como, bueno, casi una quijotada, hoy es insumo como para poder seguir avanzando en observatorios. Muchas gracias, Elena. Ya no tengo que decir más nada.
Bueno, gracias Elena, muchas gracias por la invitación al observatorio. Soy Valentina Parentelli, manager de impacto de Pacto Global de Naciones Unidas, la iniciativa de ONU que trabaja con el sector privado en promover la sostenibilidad en las organizaciones. Buenas tardes a todos y a todas, y también a los que están conectados online. Nada, primero lo que pensé, que estuve reflexionando un poco en la tarde, es que qué importante tener estos espacios, ¿no? Qué importante contar con un observatorio, tener estas instancias de actualización. Más que nada porque sabemos que la sostenibilidad es transversal al negocio y los reportes de sostenibilidad también lo son. Sabemos que todas las áreas tienen que dar un poquito su cuota, su apoyo para poder concretar un reporte de sostenibilidad que sea completo, y para eso es impresionante tener estos espacios para que se puedan acercar los profesionales y futuros profesionales de todas las áreas para en el día a día puedan empezar a pensar en su estrategia, en su toma de decisiones. Bueno, esto va para el reporte, esto mirá qué bueno, serviría poder tener esta medición porque lo vino el reporte o porque fui al evento del observatorio y supe de estas tendencias. Entonces, eso creo que es primordial. Y por otro lado, esto de la importancia que vemos mucho en Pacto Global cuando hablamos con las empresas, de que los profesionales actuales y los futuros profesionales se formen en estos temas, conozcan, porque hoy en día no es otra parte de un proceso, no es otra gestión, sino que hoy en día es mandatorio que se conozca la importancia y el rol de la sostenibilidad y de reportar, no solamente por transparencia, por la necesidad de confianza y de reputación, y de esta necesidad de que los grupos de interés, accionistas, clientes, dicen, che, mostrame algo, sino porque si una empresa se compromete con la sostenibilidad, empieza a accionar. Y si ya accionás, tenés que reportarlo. O sea, si una empresa ya acciona, ya hace lo mínimo en términos ambientales, sociales o de gobernanza, tenés que contarlo de alguna forma, porque si no, nadie más se va a enterar de eso. Y qué mejor forma que hacerlo en un reporte que hoy hablábamos. Puede ser de 5 carillas como de 150, no importa. El tema es reportarlo. Eso por un lado. Y la importancia de tener esas herramientas ya desde el lado académico para poder potenciarlo luego, ¿no? Bueno, y por último, esto de cuando uno hace el reporte se autoevalúa, ¿no? Empieza a preguntar, bueno, ¿estamos contentos con el impacto que hemos tenido? ¿Hay algo más para hacer? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué mejora puedo hacer? ¿Qué otra medición se puede realizar? Entonces, eso es como frenar y nada, y no solamente un súper trabajo en equipo de todas las áreas, sino este autodiagnóstico que si uno no reporta a nivel empresarial no va a tener ese momento, que es clave para pensar cómo se puede seguir. Y por último, bueno, lo de ese 17 de alianzas, que es clave, este nexo, esta alianza que tiene que haber constante entre organismos internacionales, sector público, privado y obviamente la academia, para poder seguir fortaleciendo estos procesos y ojalá que tengamos más observatorios en otras temáticas, pero nada, felicitar a todo el equipo porque creo que estos espacios es clave tenerlos para posicionar a Uruguay, posicionar al sector privado y al público que ojalá empiecen y sean más los que reportan. Hoy en día en Impacto Global, nuestra comunicación de progreso, nuestro reporte, son más de 65 empresas en Uruguay que reportan, así que promovemos e impulsamos a que más empresas sigan con esta práctica. Así que eso, gracias por la invitación. Lo que tú decías recién de la academia, nosotros a nivel de facultad tenemos la materia de contabilidad social y ambiental que antes era opcional, era una de las tantas materias electivas y desde el 2024 es obligatoria. Como debe ser. Dice, como debe ser. Bueno, muchas gracias. ¿Vamos? Salud. Ah, no la veía. Bueno, muy bien. Muchas gracias por todas las palabras. La verdad que cuando cuentan el recorrido parece extenso y bueno, queda mucho trabajo y compromiso y esto siempre nosotros decimos y tiene que ver con el evento de hoy, que desde que asumimos el compromiso de generar esta base de datos, esta información, después el siguiente es actualizarla y que todo lo que trabajamos con información sabemos que no es menor porque el trabajo es comprometedor y es bastante grande
Pero bueno, estamos muy contentos porque hoy no voy a spoilear porque me estarían echando de cuenta los datos en este momento, pero estamos muy contentos con los resultados que venimos observando y con los insumos que tenemos, así que bueno, muchas gracias por el aliento. Bueno, ahora vamos a presentar nuestros invitados el día de hoy, que por suerte tenemos siempre la posibilidad de tener empresas en Uruguay que trabajan y organismos públicos y organizaciones que apoyan todos estos temas, así que bueno, tenemos la suerte de tener de Casa Urbana, Lucía, Daniel representando la OPP, ahora nos presenta cada uno, y a Laura Vitafal. Ellos tres van a contar su experiencia y vamos a ver un poquito cómo se trabaja estos temas de sostenibilidad en distintas organizaciones, en distintos tamaños, en distintos sectores y actividades y desde distintas miradas, porque especialmente vemos, como decía recién Valentina, es transversal, y cuando es transversal no solo dentro de una organización, sino en general. Así que bueno, para no dar más preámbulo, quiero presentar a Ana Laura Hernández. Ella es jefa de calidad, seguridad y salud en el trabajo y sostenibilidad en Vitafal. Desde ese rol integra la sostenibilidad, la seguridad y la calidad en el día a día de la organización, acompañando las diferentes áreas en la mejora de sus procesos para garantizar un entorno seguro, el cumplimiento de los compromisos asumidos y la excelencia operativa. Su trabajo articula una gestión responsable de los recursos, riesgos e impactos de la empresa, impulsando prácticas cada vez más eficientes y alineadas con la visión de Vitafal. Y al respecto de lo que nos convoca, que es el tema de los reportes, el proceso de reporte de Vitafal comenzó en el 2024, o sea, el primer reporte que ellos emitieron, y el último fue del año 2025. Los reportes se elaboran tomando como referencia los estándares GRI en su versión 2021, e incluye un índice interactivo al final del documento. Está disponible en la web, ya aviso que hoy lo estuvimos mirando. Además, la empresa reporta su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. La información se recopila de manera transversal entre las distintas áreas de la empresa, se revisa internamente y es validada directamente por la dirección de Vitafal con una frecuencia de publicación anual, que esto es bien importante y es también el compromiso, ¿no? Después que empezaron en 2024, ahora no se puede parar. Es un camino de ida. Exactamente. Bueno, mucha información, ahora vamos a ir centrarnos en algunos puntos específicos para este encuentro, y lo que queríamos saber es, y lo que nos, digamos, aporta desde nuestra mirada, es cómo integra Vitafal la sostenibilidad en su estrategia y en su actividad cotidiana, cómo lo pueden hacer. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación y por estos espacios que bueno, nos permiten compartir experiencias y además bueno, compartir cómo vivimos y cómo podemos gestionar cada uno en las distintas organizaciones. Bueno, no sé si conocen Vitafal, nosotros estamos en la industria aquí, somos industria química y nos dedicamos a la fabricación y distribución de productos asfálticos para la construcción vial. Buenas. Y bueno, desde ese lugar, para Vitafal es muy importante la sostenibilidad tanto como la innovación, porque son sus dos pilares de crecimiento y en los cuales se basa para marcar sus objetivos estratégicos, sus estrategias, y de ahí su gestión hacia lo operativo. Lo primero que sí hicimos en el 2024 fue un análisis de materialidad, porque lo que sí necesitábamos saber era hacia dónde enfocar nuestros esfuerzos para lograr los mayores impactos positivos posibles. Y bueno, para eso también en el 2023 nosotros nos adherimos a Pacto Global, que también ahí empezamos a conocer el mundo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y empezamos también a ver, en base también con ese análisis de materialidad, en cuáles objetivos de desarrollo sostenible podíamos marcar la diferencia, según nuestro ser, ¿sí? En lo que tiene que ver con la organización. Todo en el triple impacto, en la parte social, económica y ambiental. Cuando hablamos de la parte ambiental, ¿en qué nos focalizamos por nuestra actividad? Es en el cambio climático, ver cómo podíamos aportar a ese ODS del cambio climático. Y en base a nuestra actividad, porque manejamos muchas calderas, entonces el tema de emisiones, lo que sí trabajamos fuertemente en la transición de un cambio de matriz energética, ¿sí?
tratando de bajar los consumos de recursos naturales hacia tecnologías de energías renovables. Para eso incorporamos calderas eléctricas y calderas de biomasa para poder reducir el consumo de fuel oil, que eran nuestras calderas principales, y aún lo son. Estamos en esa transición. También incorporamos vehículos eléctricos como para poder seguir aportando a este cambio en la matriz. Y todos estos aportes los medimos en lo que tiene que ver con la huella de carbono. Para poder bajarlo un poquito y entender, nosotros tenemos una caldera de biomasa, estamos instalando hoy en día la segunda, y esto ¿en qué nos aporta y en qué puede hacer la diferencia? Nosotros nuestro residuo principal es chapones y pallet de madera. Entonces, estas calderas de biomasa se alimentan de este residuo. Entonces, no solo estamos bajando el consumo de fuel oil, ¿sí?, que sabemos que es un recurso no renovable, sino que también estamos revalorizando un residuo, ¿sí?, y para eso y ahí haciendo la operación más sostenible. También trabajamos en la parte de nuestros productos, que nuestros productos sean sostenibles en base a otros en el mercado que tienen mayores emisiones. Entonces trabajamos en emulsiones asfálticas en base a agua, y también trabajamos en productos que se ejecutan a menores temperaturas, que eso lo que hace también es que el cliente en la obra gaste menos combustible y genere menos emisiones a lo que tiene que ver con el ambiente. Eso como en la parte ambiental. En la parte de gobernanza, en el 2024, que fue como que arrancamos en este camino, generamos un comité de gestión de sostenibilidad, que estaba compuesto por jefes de todas las áreas, y eso lo que ayuda es a que la sostenibilidad sea transversal a toda la organización. El trabajar en equipo, el trabajar a la par en todas las áreas. Si no, parece que siempre los esfuerzos son como en algunos sectores, y eso en realidad no potencia el equipo ni los resultados. Entonces, bueno, trabajamos en ese comité de gestión, toda la planificación estratégica, y también, bueno, apoyados por Pacto Global en lo que tiene que ver con la comunicación de progreso, que arrancamos en el 2024, en el 2023 hicimos comunicación de progreso, en el 2024 ya lo que hicimos fue la entrega del reporte, ¿sí? Porque la comunicación de progreso de Pacto, tú podés hacer la comunicación de progreso o podés entregar tu reporte. Y ahora, bueno, es el segundo año que vamos a poder entregar el reporte porque cumplen los estándares GRI, que son los que te pide para que tenga la similitud con la comunicación de progreso. Y bueno, y en la parte social lo trabajamos para la parte interna con un programa Cero Occidente que también comenzamos el año pasado, donde trabaja 5 pilares. Lo que tiene que ver con el liderazgo, la participación operativa, mejoras en la gestión de seguridad y salud en el trabajo, la cultura, que quizás sea la parte más desafiante, y después en los resultados. Este programa lo que ayuda es eso, ¿no? A fortalecer la cultura de seguridad en las empresas y que sea permeable a toda la operación, desde el liderazgo de los responsables hasta la participación operativa de todos los colaboradores. También trabajamos mucho en lo que es la comunicación interna mediante una herramienta que se llama Human, que es una plataforma que lo que permite es como sistematizar la información que uno da, ¿sí? Entonces, que sea transversal a toda la organización, y que la forma de comunicar uno la sistematice y pueda llegar a todos. Y ahí nos ayuda mucho en lo que tiene que ver no solo con las comunicaciones
de la organización, sino con capacitaciones, concientización. Ahí hacemos flyer, hacemos videos, entonces ayuda a lo que tiene que ver con la capacitación y con la concientización del personal. Y después también lo que trabajamos es en un programa de impacto social con 3 ejes. Un eje que es de igualdad, equidad de género y no discriminación. Otro eje que es ayuda a la comunidad. Y el tercero es gestión de talento. Entonces, con esos 3 ejes cubrimos como toda la parte social que queremos trabajar, porque es importante trabajar no solo en la parte interna, sino también en apoyo a la comunidad. Muy bueno. Bueno, un poquito, Está bien. traté de ser como medio resumido. Pero es un montón de trabajo y me imagino que aparte todas las áreas de la empresa involucradas y un poco en este proceso específico de la elaboración del reporte. Ustedes supongo que tienen que recopilar información de distintas áreas. ¿Qué dificultades o qué beneficios encontraron en el proceso de elaboración del reporte en sí en juntar toda esta información que nos contás que generan, ponerla, documentarla, de alguna manera ordenarla según determinados estándares en estos casos? Y así hacer una transparencia de la sostenibilidad de la empresa para los terceros. Exacto. ¿Qué beneficios, qué dificultades encontrar? Bueno, en realidad yo creo que el primero fue más desafiante que el segundo. También notamos cómo vamos evolucionando Claro. En lo que tiene que ver con el reporte. El tener un comité de sostenibilidad, ¿sí? Integrado por todos los jefes, fue de gran ayuda, porque lo que a fin de año es como uno que pasa raya, ¿sí? Y todo lo que has visto en el año, en los distintos comités, en tu plan anual de sostenibilidad, en todo lo que fuiste siguiendo, es como que pasas raya y decís, bueno, ahora vamos a escribirlo, vamos a redactarlo. Pero no es como solo una foto, en realidad es un proceso largo. Es un proceso que nosotros, con la realización, entre 5 y 6 meses nos llevó. Porque, bueno, lo hicimos de una forma como bastante en etapas. Primero, con un kick-off, con todas las partes, bueno, recordando la importancia, otra vez concientizando, viendo los logros, los beneficios que tenía. El tema, como decía Valentina, no solo de transparencia, marketing, sino también que es una herramienta de gestión, ¿sí? Cuando vos lo haces siguiendo los estándares GRI, por ejemplo, bueno, y los ODS, que son los que seguimos nosotros, te das cuenta de todo lo que tenés para mejorar, porque empezás a decir, esto lo tengo en algún momento, lo voy a tener que encarar, y decís, bueno, está, y ahí, bueno, el análisis de materialidad es lo que te sabe, bueno, está, vayamos por parte, pero sí, es un proceso largo, intenso, y donde, bueno, en ese kickoff lo que hacemos es los acuerdos, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué vamos a reportar? ¿Quién se va a encargar? Que en realidad eso yo antes con el índice ya voy poniendo nombres y después trato de que queden. Y bueno, y ponemos un cronograma, porque también es importante poner un deadline, porque no es solo, después los tiempos se te van, porque no es lo único que hacemos en las empresas, reportar, ¿sí? Entonces, es importante poder cumplir con esos tiempos, y yo creo que cuando tenés un equipo comprometido, y que lo has trabajado todo el año, ya no hay mucho más que hacer que ponerse a trabajar, y bueno, ir siguiendo un poco esos pasos. Nosotros tenemos la suerte de no estar solos en esto, ¿no? Estar acompañados, tenemos una empresa, unos asesores externos, con los cuales estamos como súper conformes, y bueno, ellos son los que nos ayudan no solo en el reporte, sino en el seguimiento de la estrategia todo el año. Entonces ya vamos viendo, y después siempre pasa, bueno, esto no se olviden para el reporte, después ya es algo de todo el año, ya es un ciclo, que todos los años es un ciclo de mejora y de aprendizaje, que bueno, que después, que en marzo más o menos lo tenemos pronto, que empezamos quizás en octubre con el kickoff,
vamos siguiendo todas las etapas. En marzo tratamos de terminarlo y después, bueno, ya pasa a lo que tiene que ver con la agencia, que también es otro desafío más. La magia que le pone para que sea atractivo, Claro. y que también no sea como de tanta letra, eso también es importante tenerlo en cuenta, porque a veces si vos tenés un excelente reporte, pero no es atractivo, y bueno, capaz que la gente no se copa Claro. tanto en leerlo. No, el impacto, ¿sí? ¿no? Porque el objetivo es llegar y conectar. Llegar Es una herramienta de conectar. gestión, tiene que llegar a mucho público, todo el mundo tiene que entender, tiene que ser, Sí, captar la atención de cualquier grupo de interés o cualquier interesado en la organización. Es todo un proceso. es todo un proceso. Y algo que también hacemos, hicimos estos 2 años y nos pareció que es muy bueno, es la difusión de ese reporte. Entonces lo que hacemos es un evento. Hacemos un evento en la empresa donde invitamos a las partes interesadas, pero nuestra mayor parte interesada son nuestros colaboradores, porque necesitamos que cada vez se involucren más y que ellos se reflejen en el reporte. Entonces buscamos imágenes de la operativa para agregar en el reporte, pero también hacemos como un resumen y se los mostramos y tratamos como de agradecerles y decirle todo esto es gracias a ustedes. Claro. Y generar cultura, Y generar la que es lo cultura. que más decís que cuesta. Este año hicimos algo que también estuvo bueno, que hicimos una parte como muy lúdica, ¿no? Entonces agarramos y nuestra huella hídrica la planteamos en una gráfica y pusimos los consumos mayores de que eran. Hicimos un juego de embolsados y estaban de un lado los imanes y del otro lado, y ellos tenían que ordenar, que ya se lo habíamos dado en el resumen y lo habíamos compartido. Y bueno, y eso como otras, hicimos una balanza de nuestra huella de carbono, de qué acciones hacíamos y si la sacábamos de la balanza, qué pasaba con nuestra huella. Y hicimos como varias actividades que resultaron como divertidas y hace que la gente en realidad le fije el conocimiento. Muy bueno. Eso me pareció que también estaba bueno compartirlo. Y también lo último que hacemos, que bueno, también lo hacemos después en los comités de sostenibilidad, es las lecciones aprendidas. ¿Con qué nos sentimos bien? ¿Qué vemos que tenemos que mejorar? Y bueno, algo que planteabas y que capaz que es el desafío más grande es recolectar la información y datos dispersos que están, empezar a unirlos para poder generar indicadores y bueno, hacer que la información, como decía, sea de una fuente responsable como para poderla reportar. Exacto. ¿no? Porque, Y verificarla. Y verificarla. Nosotros medimos la huella de carbono, medimos la huella hídrica, no la verificamos, porque muchas veces nos preguntan, ¿y está verificada? Y no, porque en realidad nosotros la queremos como una herramienta de gestión, como para medirnos a nosotros cómo vamos en las acciones que vamos tomando, si realmente están siendo efectivas o tenemos que ir hacia otro lugar. Entonces, desde ese lugar y haciéndolo con conciencia, y bueno, con asesores expertos en el tema y confiables, bueno, esa es para nosotros la forma que tenemos de llevarlo adelante. Muy bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la verdad que el trabajo es enorme y se ve reflejado en el reporte también todo lo que ustedes hacen y es muy lindo. Así que bueno, le agradecemos mucho Muchas gracias por a la ustedes. exposición. También nos acompañan desde Casa Urbana, tenemos a Lucía López Rodríguez y con nosotros, pero también tenemos a Sandra Moreira, que es cofundadora, acá acompañándonos. Lucía López Rodríguez, diseñadora industrial, magíster en ciencias ambientales y líder de sostenibilidad de la empresa. Desde sus roles impulsan la integración de la sostenibilidad en la gestión de Casa Urbana, promoviendo un enfoque responsable alineado con los valores y compromisos asumidos por la organización. En cuanto a su reporte, Casa Urbana está adherida a la iniciativa también del Pacto Global de Naciones Unidas a partir de haber recibido el primer premio a la moda sostenible en 2021. Esta adhesión implica un compromiso público de la organización y un enfoque responsable en coherencia con los 10 principios del Pacto Global. La empresa comenzó a reportar en el año 2022 bajo el estándar de los ODS, tomando como marco de referencia la comunicación de progreso. Su último informe publicado corresponde al 2024 y se encuentran elaborando el informe correspondiente al 2025 en este momento. Así que bueno, primero muchas gracias Casa Urbana, ahora nos cuentan un poco para quienes nos conocen de qué estamos hablando y la primera pregunta justamente tiene que ver con los desafíos y oportunidades que dentro de su actividad encontraron en esto de la sostenibilidad, que nos cuenten un poco cómo lo trabajan.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre decimos que es bueno estar compartiendo y mostrando lo que hacemos para también conocer otros casos e inspirarnos nosotros y poder seguir con esto. Casa Urbana es una organización que crea y produce vestimenta corporativa para mujeres. Y también hace algunos años nos sumamos a Pacto y desde que ganó el premio de moda sostenible, comenzó a trabajar en un sistema circular de gestión de residuos sólidos textiles. Lo que hace esto prácticamente es buscar soluciones a todos los tipos de residuos que se generan en el sistema productivo de la empresa, integrando obviamente acciones de prevención, eh, también de reutilización y reciclaje. Se centra en dos grandes áreas de acción. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la dimensión ambiental, donde trabaja mucho en lo que es de la igualdad de género, el trabajo justo, bueno, también prácticas de difusión, educación, capacitación, de poder difundir estas prácticas. Y después, en todo lo que tiene que ver con en lo ambiental, justamente en la reducción de residuos textiles y también promoviendo esto en el sector. Eh, Como uno de los principales desafíos que vemos es esto de estar intentando estar en el camino de la sostenibilidad y sostenerlo, valga la redundancia de alguna manera, es poder ser competitivos en un mercado. Eh, Sostener todo ese sistema circular que lo fuimos creando de a poco, o simplemente algo que es obvio, que tiene que ver con, por ejemplo, el trabajo justo, generar trabajo digno. Como ustedes conocerán, la industria de la vestimenta precariza mucho a las trabajadoras, la gran mayoría de los trabajadores está integrada por mujeres, y esto es algo que se da a nivel global, ¿no? Es una de las cadenas más grandes y extensas que hay a nivel industrial, la industria de la vestimenta. Entonces, eh, además está caracterizada por una carrera del bajo costo, ¿no? Está centralizada en Asia principalmente, y es de, bueno, a ver quién nos puede confeccionar esto a menor costo. Entonces, poder defender y sostener una industria de la vestimenta a nivel local, generando trabajo local en Uruguay, y digno además, es un desafío, aunque parezca una obviedad que tendría que ser así, es realmente un desafío poder sostener eso hoy, y eso es uno de los grandes valores en los que se centra Casa Urbana, que se conecta con todo esto que tiene que ver con el sistema circular de gestión de residuos, porque además de fomentar el trabajo local, lo que se hace es capacitar y fomentar lo que es la valorización de residuos textiles en pequeños grupos productivos de mujeres. Más que nada en esos últimos años nos enfocamos en mujeres rurales. Entonces, de poder hacer convivir esas dos cosas, ¿no? De promover todo lo que tiene que ver con economía circular, a su vez aportando desde el impacto social. Entonces, ese sería como uno de los principales desafíos, ¿no? Poder ser competitivos en un mercado que no valora muchas veces ese impacto social. Y que no está dispuesto a pagar por ello, porque quizás todos dicen, sí, está buenísimo, pero sale lo mismo o tiene el menor costo. Entonces, eso es como una gran dificultad. Y si bien en los últimos años se han acercado clientes que incorporan la sostenibilidad o que tienen políticas de sostenibilidad, lo que prima en la mayoría de las empresas es el precio en primer lugar y después factores estéticos, que obviamente siempre van a ser importantes esos dos factores, pero son como primordiales. Lo que es el valor del impacto social y ambiental sería como un plus, ¿no? Que sí está genial, pero no es ponderante. Entonces, bueno, por ahí es donde se enfrentan los mayores desafíos, y que además, en el caso de la industria de la vestimenta a nivel local, ha sido castigada en los últimos años. Entonces hay una disminución de la mano de obra calificada, y estamos trabajando en eso, ¿no? De generar valor, que hay una gran oportunidad también ahí. O sea, todo lo que tiene que ver con, que tú preguntabas, cuáles son los desafíos, tiene que ver también con usar la creatividad para tomar esos desafíos y transformarlos en oportunidades, para poder generar valor desde ese lugar.
Y bueno, capacitar gente, trabajar. Hay un gran talento y un gran valor distribuido, y queremos como tratar de colaborar en poder aportar un grano de arena en lo que tiene que ver con volver a agrupar y a visibilizar y a defender ese valor que parece que se está perdiendo. Concientizar, ¿no? Nosotros la Sí, industria de textil, en vestimenta, yo siempre critico esto porque últimamente, como cuando lo ves, rechina más. Es decir, qué es lo que compramos, dónde compramos, a quién compramos, sabemos a quién compramos y de dónde vino. Entonces yo creo que como sociedad todos deberíamos un poco estar más interesados en no solamente mirar el producto, sino mirar un poquito más allá del producto, el origen, cómo y a quién. Y creo que eso también es responsabilidad de todos, independientemente de la actividad que cada uno tiene, porque todos somos consumidores de ese producto finalmente. Y bueno, esto es algo que en general nosotros particularmente lo trabajamos mucho en cuando hablamos de las actividades y que también de enseñarnos como a los empresarios, de no solamente ver el producto más barato, sino ver qué estoy dando y a quién estoy apoyando de alguna manera. Y bueno, y ustedes en este proceso de reporting, en donde Pacto Global los apoya un montón, que de hecho los conocimos por allí, en una Expo Sostenible, me recuerdo, ¿cómo trabajan esto de juntar la información, de generar un documento en donde se pueda transparentar todo esto que ustedes están haciendo? Bueno, aliarnos a Pacto Global o formar parte de Pacto Global fue como un antes y un después porque ayudó muchísimo, sobre todo poder avanzar en la COP, que es la Comunicación de Progreso, en todo lo que tiene que ver con la estructura de... Nosotros vamos aprendiendo en la práctica, no es que sabemos hacer el reporte, es como vamos a ver cómo vamos haciendo esto y vamos aprendiendo año a año. Como tú mencionaste también, es como un aprendizaje continuo que año a año vas incorporando cosas, y afianzando ciertas estructuras y vas viendo qué te sirve y qué no. Eh, nos sirvió mucho para estructurar en qué áreas teníamos que trabajar, ¿no? Gobernanza, la parte ambiental, de derechos humanos, y poder trabajar como en secciones, prestando atención a distintos focos, no solamente con la COP, sino que también este año empezamos el camino y el proceso a hacer Empresa B. Ajá. Entonces, ahí también la estructura es muy similar, ¿no? También con GRIS, más o menos se mantiene, y eso te ayuda como a poder organizar la información. O algo que no es menor es que Casa Urbana es una microempresa. Entonces ahí tiene, bueno, muchas diferencias con organizaciones más grandes o con empresas quizás más grandes donde la distribución de la información, la recopilación de datos presenta más dificultades, ¿no? Al ser una microempresa y ser pequeños, facilita mucho todo lo que es la obtención de datos. Nosotros este año, por ejemplo, que ahora nos encontramos trabajando en los reportes que ya el viernes hay que entregar, pudimos condensar toda la redacción del informe de impacto en 7 días. Pero eso no significa que trabajamos solamente 7 días. Eso es posible gracias a que desarrollamos grillas y sistemas de compilación de data que se realizan durante todo el año. Entonces somos muy fanáticos de las grillas de Excel, así gigantes, donde tenemos una para todo lo que tiene que ver con el impacto social y la difusión de buenas prácticas, que les llamamos a un programa que tenemos de, no sé, capacitación, charlas, participación en publicaciones, generación de talleres, generación de material didáctico para promover las prácticas con distintos grupos de emprendedoras, todo lo que tiene que ver con eso, y después otra grilla que tiene que ver con toda la parte ambiental, que más métricas más específicas, con residuos, otros indicadores que hablan un poquito de eso.
Y justamente algo que hablábamos hoy tarde, de que me mencionaba Sandra, la importancia que haya como alguien en la empresa que esté destinado a trabajar en el área de sostenibilidad para poder organizar y estar atrás de que eso se vaya como sosteniendo. En el caso de Casa Urbana, estoy yo y está obviamente Sandra, que es la directora, quien es el gran paraguas y el alma que va sosteniendo todo eso. Y es muy importante que por cada área haya un responsable de juntar esos datos. Porque si no después, que nos pasó al principio, es, y esto no está el dato, y ahí todo el trabajo es como si no hubiera pasado. Entonces es muy importante estar como arriba e ir chequeando que esa información se vaya poniendo en la grilla, que esté todo, porque de repente no sé, tenés que, para un indicador necesitas 5 datos, y si en 3 meses no tenés el dato, ya se te complicó, exacto. Entonces, de poder tener como a un equipo con responsables designados para eso. ¿Y qué más? Después, otra cosa que queríamos mencionar, eh, es que el compromiso de hacer el reporte te obliga a organizar toda la información y a poder decidir en qué acciones invertir energías y tiempo, ¿no? Para eso nos sirvió mucho reportar, ¿no? De año a año ir viendo cómo se va avanzando. Antes lo que nos pasaba es que de repente hacíamos muchas acciones, que nos encantaba hacerlas, eh, pero que en realidad después no aportaban nada específico. Entonces, midiendo los objetivos y las métricas, ahí dijimos, bueno, esto no lo vamos a hacer. Este año nos insume mucho tiempo, no lo vamos a hacer. Bueno, para cumplir estos con objetivos, ¿qué necesitamos puntualmente? Como poder ajustar y definir ese tipo de cosas. Eh, y bueno, nada. Es una herramienta de gestión, como decíamos, y lo podemos ver aquí en dos organizaciones que tienen distinta dimensión, y sin embargo la utilidad sigue siendo la misma, o sea, es plantear un objetivo, ver cómo alcanzarlo, y en el camino no distraerse para poder cumplir y poder generar los indicadores necesarios para, no solamente para mostrar que seamos, sino para ver a veces qué brecha hay, o quizás qué mal estuvo planteada la meta para volverse a replantearse para el siguiente periodo. Entonces está muy bueno la comparación. Nosotros siempre tratamos de generar estos espacios con organizaciones de distintos tamaños, justamente para mostrar y alentar a todas, hasta las chicas y las grandes, que tienen distintas dificultades y distintos contextos, pero todas trabajan el triple impacto de alguna forma y lo pueden integrar al negocio, sin dudas. Y bueno, y acá como el paraguas superior, porque nosotros entendemos que hay que articular y es como empujar, ¿no? Todas las organizaciones, y no hay que dejar ni las grandes, ni las chicas, ni las medianas, a tratar de que todas estén como acompañando lo que es, al final, los objetivos que tiene el país, hacia a dónde vamos. Es como que todos tendríamos que estar dirigiéndonos en el mismo sentido, ese sería lo deseable. Entonces, por eso, y estamos muy contentos de tener a Daniel Grey con nosotros, es ingeniero hidráulico, con una larga trayectoria en gestión pública. Actualmente es coordinador del área de planeamiento de la OPP, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en la órbita de la Presidencia de la República. Desde esa área, junto al Instituto de Estadística y a la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, ha coordinado la realización de los informes nacionales voluntarios que reportan el desempeño del país en relación a la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este trabajo implicó la articulación de Cancillería, otros ministerios y agencias del Estado, los gobiernos departamentales y distintos sectores de la sociedad, como la academia, el sector empresarial y la sociedad civil. Uruguay ha realizado 6 informes nacionales voluntarios desde 2017, el último de ellos presentado ante Naciones Unidas fue fresquito, ¿no? El 14 de julio pasado. Este último informe se definió como de segunda generación, además de escribir indicadores, busca hacer una referencia para la toma de decisiones en los distintos niveles de gobierno y para otros actores de la esfera productiva, social y cultural. Enfrenta además el desafío de articularse con otros instrumentos de planificación, como la Estrategia Nacional de Desarrollo, actualmente en elaboración. La validez de estos informes radica en permitir una medición del país a lo largo de casi 2 décadas y su comparación con otros países de la región y del mundo,
entre los 36 que presentan su reporte este año. Así que con esta gran presentación, y supongo que una mochila muy pesada, ahora tenemos un par de preguntas. Primero, obviamente, volver a agradecer por estar acá con nosotros. Y bueno, preguntas hay un montón, el tiempo es acotado, así que lo que más se nos daba como curiosidad para que nos plantearas el inicio era el propósito que tienen estos informes voluntarios y cuáles son los principales desafíos que enfrenta el país para cumplir con los ODS que se determinan. Bueno, primero que nada agradecerle la invitación, porque en definitiva es una oportunidad de tener el contacto directo con los que llevan adelante acciones, que en definitiva la Agenda 2030 es un compromiso de país que involucra a los gobiernos, pero quienes tienen que llevar adelante muchas de las acciones son los ciudadanos o las empresas. Entonces, bueno, para nosotros fue una oportunidad, digamos, yo ahora a cargo del área de planeamiento de OPP, a partir en este periodo de gobierno, bueno, fue también una decisión discutida y consensuada de decir, bueno, vamos a asumir de nuevo, reportar, son reportes voluntarios, los del seguimiento de la Agenda 2030, y que también significan el compromiso con la agenda, digamos, que es digamos, me hace mucha gracia esta síntesis acá, digamos, de escalas, porque en definitiva es como lo mismo, pero en una escala de país y en el marco de una agenda global, que en definitiva, bueno, es un poco reivindicar esa agenda global que Uruguay desde el inicio tuvo una actitud proactiva de apoyo y de tomar la agenda como guía para mostrar sus acciones y también empujar hacia esas acciones, ¿no? De tomar la agenda como plataforma política global y sumarse al objetivo de la sostenibilidad a largo plazo, de decir, bueno, eh, el, el mundo digamos, ha hecho acuerdos que tienen que ver con decisiones que van más allá de cada país y de cada uno y que implican un cambio de actitud y de cultura y de compromiso global de países y de ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, creo que con esa base premisa de acuerdo es que qué es lo que puede hacer cada uno desde donde está en ese camino hacia la sostenibilidad o hacia revertir procesos que todos somos conscientes y cada vez más que no son sostenibles. Entonces, bueno, pues, es traducir en acciones el cambio de actitud que necesitamos para poder seguir dándole a las generaciones futuras un mundo un poco mejor. Bueno, y eso necesita acciones positivas, digamos, acciones eh, estratégicas, acciones coordinadas, acciones cada uno que necesitan esa articulación y bueno, es un poco el rol que nos toca desde el Estado, decir, bueno, cómo se lidera ese proceso de cambio, que por eso también, digamos, el mismo proceso que ustedes lo ven a nivel de empresa como una oportunidad también de sumarse a una agenda, pero también de pensar su sostenibilidad y la de cada uno, es verlo como una oportunidad. Entonces, bueno, en ese sentido, para nosotros también, es una oportunidad y un desafío como país, si querés cambiar las condiciones de lo que le dejas a la generación siguiente, tomarlo como propio y ver dónde estás cambiando, cómo estás actuando, es base y es parte también del desarrollo de las políticas públicas, ¿no? O sea, ¿para qué eso cuál es el objetivo de las políticas públicas? En definitiva, es accionar en comportamientos del propio Estado o de terceros, a través de normativas o a través de incentivos, hacia un horizonte determinado. Y bueno, en ese desafío, digamos, también el hecho de ver las oportunidades es la oportunidad de medir, de compararse con métricas similares digamos, en distintos países, de tomar buenas prácticas, digamos, es lo mismo, pero a otra escala. Claro, exacto.
Entonces, bueno, como decíamos cuando asumimos, primero decidimos retomar un camino de reporte que entendíamos era necesario eh, y era oportuno. Y creo que, bueno, es eso, ¿no? Genera externalidades en la coordinación, en lo que cada uno, bueno, al verse reflejado, tiene que evaluar y ver cómo se puede mejorar ese camino de mejora continua que, bueno, creo que es una necesidad de desarrollo, en Sí. definitiva, ¿no? Entonces, lo primero que, para contextualizar, como se decía, Uruguay, desde el inicio de la Agenda 2030 en 2015, tomó una actitud que fue de los primeros países que empezó a reportar y a medirse en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que de hecho tenía también una historia previa con los objetivos de los ODM, que eran menos y estaban más acotados, pero bueno, esta arquitectura internacional que también se construyó para poder construir esos indicadores, darle seguimiento a esos indicadores, bueno, en definitiva termina permeando a lo largo de algunos años, pero bueno, eso creo que es destacable, la actitud de Uruguay siempre alineada con esa agenda, y que eso es un valor que también la comunidad internacional lo reconoce. Claro. Y de hecho, bueno, se hicieron informes voluntarios en el 17, en el 18, el 19, 21 y 22. Y bueno, y este año, hacía 4 años que no se hacía, entonces Fue bienvenido. fue como, bueno, vamos a retomar esta Sí. agenda. Y lo primero en ese, digamos, desafío de tomarlo como oportunidad era la coordinación de todos los ministerios. Y por lo pronto, Naciones Unidas orienta o sugiere algunos ODS que prioriza. Y bueno, empezamos por respetar esa priorización y decir, bueno, vamos a tomar esa sugerencia de cuáles son los ODS que se priorizan, porque abordar todos los ODS es un viaje y tampoco hay mucho tiempo, es un poco lo que les pasa a ustedes, digamos, el reporte anual hace que una vez que se decidan esos ODS y se decida el reporte, aparte está pensado más bien desde el hemisferio norte, entonces los reportes se presentan en julio, se deciden en septiembre y en el medio hay que movilizar toda la infraestructura con licencias y cierres de año, etcétera, de por medio. Qué bueno que para el Estado acumular toda la información es también un desafío, que bueno, también estamos construyendo sobre escalones que ya se superaron, ¿no? O sea, la definición de los indicadores no se discute todos los años, ya se parte de los indicadores que se vienen reportando, y bueno, se aprovecha esa construcción de sistematización de indicadores que creo que a lo largo de los años el país ha podido construir y hoy no es el mismo reporte que los primeros, ¿no? Por eso decíamos, bueno, este reporte y es también un lineamiento de Naciones Unidas, el que los reportes sean una segunda generación de reportes, digamos, el repensar el resultado de los informes anteriores para Como construir redireccionar y un seguir. nuevo. Claro. Sí. Entonces, bueno, creo que la experiencia de este bueno, de este reporte que nos toca retomar, fue parte de retomar la coordinación de los distintos ministerios, de la vinculación con el Instituto Nacional de Estadística y con la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, pero como actores principales de esa coordinación. Y bueno, y en esa coordinación también es lo mismo de cada área, bueno, cada ministerio tiene un referente y ese se encarga de juntar la El información, nombre, como de decía, actualizarla, la lista. y de ver qué cosas están funcionando, qué cosas no. Y bueno, es eso, ¿no? Tomarlo como oportunidad de mejora. El Instituto de Estadística había armado un visualizador, entonces, bueno,
esos indicadores, el Instituto de Estadística también integra o lidera el Sistema Nacional Estadístico, en donde también cada organismo tiene un referente y aporta la información que genera, y el Instituto de Estadística organiza o es el rector en temas de estadística. Y bueno, tener referentes claros es fundamental a nivel de gobierno y a nivel de Estado, y a nivel de empresas, ¿no? Y bueno, ese camino ya estaba avanzado, pero los indicadores les pasa lo mismo que a ustedes, digamos. Si no hay quien está encargado de la actualización, esos indicadores no se actualizan solos. Es parte del proceso de la actualización de indicadores, que es fundamental para la toma de decisión basada en datos, en evidencia, ¿no? Entonces, bueno, es parte fue parte de las actividades y del desafío de decir, bueno, hay que, el reporte voluntario además es, es lo mismo que los reportes de sostenibilidad, es la expresión sintética, conceptual de los avances que se están dando a nivel de indicadores. Digamos, manejar las dos componentes de tener base, digamos, datos y evidencia, y un relato que apunte a los objetivos, que bueno, de eso se trató un poco este informe, y la idea es que un poco lo mismo, ¿no? Una vez que uno toma iniciativa y vuelve a rodar y a visualizar las oportunidades o los beneficios de esos reportes, también lo ve como necesario para otras áreas. Así que lo que esperamos es seguir tomando los reportes voluntarios como herramienta de gestión, y por otra parte, valorar también los beneficios que tiene el reporte como excusa, digamos, de otros beneficios, y el hecho de tener el vínculo y el contacto con los distintos actores que son los que generan la información y el cambio, ¿no? Y bueno, por eso ahí estas instancias, digamos, reflejan un poco eso, el poder tener la oportunidad de vincularse con los actores, que bueno, eso fue parte también de la metodología del reporte, el que no sean solo acciones de gobierno, sino acciones de la sociedad. Entonces ahí, bueno, lo tomamos como un desafío, vincular al resto de la sociedad. Lo hicimos a través de distintas metodologías, pero en donde valoramos ahí lo que es el agregado de valor que tiene la academia en Uruguay, y la posibilidad de ese vínculo a través de la formación de los técnicos que trabajan en las empresas, a través de ese rol de investigación y de extensión que la academia articula y lidera, digamos, y lo toma como valor, que bueno, para nosotros también hicimos ese mismo link a través de la academia, vincular con organizaciones sociales en general, con el mundo de las ONG y de la participación de la sociedad en general, y con la participación de las empresas. Y bueno, creo que ahí es donde también usamos, si se quiere, el informe para ayudar a la vinculación con las distintas partes de las empresas o de la sociedad. Y bueno, que creo que también en este reporte y en las oportunidades que tuvimos de vincularnos con otros países que hicieron reporte este año, que de los 180 países fueron 30 y pico, 36, pero tuvimos instancias de intercambio, y donde visualizamos que en realidad no es algo tan normal que la academia tenga un rol de articulación entre la sociedad y el gobierno tan natural, y que para nosotros ni nos cuestionamos, y realmente digamos, éramos digamos, un caso extraño, ¿no? Y también que bueno, en ese afán de vincular con los actores de la sociedad civil, armamos una plataforma de participación en la plataforma de AGESIC, que cualquier ciudadano podía hacer aportes
también al informe, e hicimos un llamado, una convocatoria a organizaciones de la sociedad civil, pero usar la plataforma de participación ciudadana como herramienta de vinculación con la sociedad y que cualquiera pueda aportar. Y también resultó no solo interesante por lo que recibimos, sino por la oportunidad de comunicar el informe voluntario y la Agenda 2030 al resto de la sociedad a través de redes o de, bueno, ¿Cómo de una llegar? herramienta de participación que está bastante subutilizada, ¿no? Pero bueno, eso es parte de la construcción de conciencia ciudadana, de cuál es el rol de cada uno, cómo, y bueno, y en ese espectro tenés ciudadanos y organización más concientizada, más activa, y otra menos, que es lo mismo que le pasa a las empresas. Y por eso creo que tener este marco de empresas es también visualizar un germen, un camino que empezó, que tiene, bueno, 10 años en esta casa, pero el hecho de tenerlo incorporado en los planes de estudio y en la formación de los recursos humanos, que luego son los que este, aplican valor en las empresas y son los que necesitamos también para las empresas, digamos, del país del futuro. Es como un camino que, bueno, hay que potenciar, hay que apoyar, y es donde, si se quiere, estamos trabajando ahora con esta Estrategia Nacional de Desarrollo, donde visualizamos la importancia de estos procesos de incorporación de valor, digamos, que cada empresa, una vez que lo inicia, lo visualiza, se aferra y apuesta a esa cadena de valor, ¿no? Como sustentabilidad social, ambiental, productiva, y eso es un poco también parte de la estrategia de desarrollo. Es un poco lo que les justo la última pregunta que teníamos a hacer, que tiene que ver con esto, es decir, cómo ustedes del rol que ocupan incentivan a que las distintas organizaciones, organismos se acerquen al tema, a la sostenibilidad, cómo ustedes impactan, porque tú recién comentabas cómo tomaban desde a través de la consulta la información necesaria para, pero también hay una vuelta, ¿no? Es decir, ustedes hacia todos los interesados de cómo guían y cómo como país incentivan de alguna manera, viendo las experiencias, o viendo, por ejemplo, lo comentaba Arce en el caso urbano, decir, bueno, apoyar a la industria textil en el caso etcétera, también parte un poco de las indicaciones que el Estado o las prioridades que da y después con los mecanismos que se generan para que, bueno, que todo esto camine sobre la ruta que se desea. Sí, es eso, ¿no? Es cómo construís políticas que después repliquen la lógica De lo que se busca, de lo que se espera. de llegar a esos objetivos de sostenibilidad, que, digamos, una cosa es pensarlos, bueno, o generar políticas que son generales, pero después visualizar cómo se están aplicando y cómo las empresas lo toman, y que es parte del desafío como país, ¿no? Que son los desafíos que nos planteamos, como en esta construcción de una estrategia nacional de desarrollo que tiene mucho que ver con esta casa de estudios, con el involucramiento que tiene eso con las empresas, bueno, con la competitividad del país, con la productividad del país y la sostenibilidad, que son los tres ejes que tomamos como referencia para esa estrategia de desarrollo, eh, también implican poder priorizar, poder tener datos, poder identificar cuáles son los desafíos como país que tenemos para, digamos, Generar. crecer y mejorar calidad de vida, en definitiva, condiciones de vida de todos. Nosotros estamos muy contentos de cuando nos enteramos que se iba a emitir este informe, porque nos había sucedido en cursos anteriores, en clases, bueno, que siempre decimos que Uruguay tiene el informe voluntario, pero hacemos el último en 2022. Entonces estamos como con ese de decir, bueno, ¿y cuándo tenemos? Y cuando nos enteramos que estaba, la verdad que fue una alegría muy grande, porque creo que nos representa bien como país para el mundo y como ejemplo para ante otros países, porque creo que en este momento y en este contexto del mundo en donde vemos muchas, cuando pensamos que deberíamos estar cada vez mejor, a veces parece que las señales no indican lo mismo. Creo que generar este tipo de informe voluntario, como decimos, que es
exactamente eso, porque lo queremos hacer. Es una muy buena señal y para mí es mucho orgullo que el país esté trabajando desde el Estado, involucrándose y comprometidamente. Siempre hay cosas para mejorar, siempre hay caminos para repasar, pero creo que desnudarse, contar lo que hacemos y cómo lo hacemos bien o lo hacemos mal y para dónde vamos, es una gran valentía y nosotros estamos muy contentos con que se haga. Así que muchas gracias por el compromiso, muchas gracias a las empresas por el trabajo que hacen. A nosotros nos encanta conocer sus experiencias y tener todo el material de lo que ustedes hacen para poder trabajarlo es un placer. Queríamos aclararles a quienes están y todos los que están conectados que al final, ahora después en un ratito tenemos un QR donde van a poder generar o por el Zoom las preguntas que quieran, pues probablemente van a surgir dudas, pero como para generar esta dinámica un poco más ágil, las dejamos para el final. Así que bueno, muchas gracias a las tres, un aplauso al Observatorio de Infroton. Muy bueno. Ah, bueno. Pues, un gusto. Después, Bueno, cambiamos ahora el panel con la segunda y última parte del evento, que es presentar los resultados de la actualización del observatorio de este año. Creo que siempre la primera parte es sumamente interesante y valiosa, ¿no? Que es escuchar a los protagonistas, a las empresas que publican estos reportes, que después nosotros los recopilamos y los pensamos y los estudiamos. Entonces, creo que estuvo muy provechosa esta instancia, ¿no? Para escuchar a las organizaciones que forman parte también del crecimiento de la base de datos. Bueno, este año teníamos el desafío, ¿no? Como decía Elena al principio, en el 2024 hicimos pública la página web del observatorio por primera vez, pero si decimos o pedimos, ¿no? Como grupo de interés a las empresas que actualicen su información, ¿no? Y que publiquen un nuevo reporte y sigan en este camino de reportando, bueno, nosotros de la academia entendíamos que teníamos ese compromiso de seguir actualizando la información y publicando siempre los nuevos datos del monitoreo que realizamos. Como comentaba Elena, este proyecto forma parte del Departamento de Contabilidad Tributaria, específicamente de la línea Contabilidad Social Ambiental, de la Unidad de Investigación Contable y Tributaria, y fue uno de los tantos proyectos visionarios de Carolina y ambiciosos en ese momento, y ella decía, con esa visión que siempre tenía futuro, bueno, el observatorio tiene que ser la base de datos de reportes más grande del país, ¿no? Así con esa visión de futuro que tenía ella, ¿no? Y esa ambición de hacer las cosas siempre bien, y bueno, nos dejó ese compromiso. Creo que es parte de su legado, que lamentablemente no lo vio, no estuvo ya cuando hicimos pública la página web, pero bueno, sembró esa semilla para que hoy estuviéramos acá compartiendo con ustedes. Y en ese sentido comenzamos como todo proyecto, ¿no? Como capaz que pasa en las empresas, ¿no? Que quizás el reporte recae sobre una persona, ¿no? Le dicen, bueno, ahora tú vas a ser responsable, bueno, yo con todo lo que tengo me tengo que sumar, ¿no? Y después se va ampliando el equipo. Acá de alguna manera fue también como un proyecto que se fue construyendo, y bueno, empezó con una investigadora en el 2019, después nos vino la pandemia, como sabemos eso paralizó algunas cosas, después igual continuamos trabajando, después en el 2023 se siguió ampliando el equipo, se incorporó María, Antonio Rey, y bueno, después se sumaron los otros investigadores, Cindy que nos acompaña también, y Sofía y Agustina, y así fue como ya el año pasado terminamos con 6 investigadores, que creo que para nosotros, mirando atrás, ¿no? Cuando empezamos con pocas personas, creo que 6 es un equipo bastante, en este sentido, pertinente para todo lo que hacemos, y creo que sin darnos cuenta, porque no fue el objetivo, pero de alguna manera contribuimos, creo que un porcentaje muy alto a lo de ese 5 de igualdad de género, porque bueno, así fueron como, de alguna manera se fueron sumando las personas al equipo. Bueno, el observatorio, si bien creo que
de alguna manera esta iniciativa y este proyecto fue ambicioso en los inicios, ¿no? Y como también decía Elena en ese momento, decíamos reporte de sostenibilidad y muchos nos miraban como diciendo, ¿y de qué hablan? ¿No? Y contadores, o sea, ustedes no enseñan a los estudiantes a elaborar estado financiero, o sea, el reporte de sostenibilidad es como que lo veían capaz que ajeno incluso a nuestra expertise, ¿no? Como contadores. Y creo que de alguna manera, mirando un poco hacia atrás, con todo el trabajo que hemos hecho en estos años, hemos visto que se ha consolidado esta iniciativa y en ese sentido, si bien creo que hoy somos la única base de datos de reportes en el país, que es pública, incluso miramos a otros países, hemos tenido la oportunidad de compartir en otras universidades de otros países y tampoco existen iniciativas de este tipo. El observatorio surge de información o de otra fuente de información, ¿no? Entonces nosotros nos tenemos que nutrir de información que ya existe y lo que hacemos de alguna manera es como que consolidar toda esa información que está desperdigada en distintos lados y bueno, a la fuente de información tradicionales que ya empezamos a monitorear desde el principio, como la base de datos del GRI, que al principio estuvo pública, después ya quedó de acceso privada, la base de datos del Pacto Global, que para nosotros es un insumo sumamente valioso. A nivel nacional también tenemos la página web de DERES, que también las empresas que son socias envían sus reportes, y fundamentalmente creo que de lo que más nos nutrimos son las páginas web de las empresas, ¿no? Ahí es donde está, creo que, el mayor porcentaje de los reportes que recopilamos, así que animamos a las empresas a que lo sigan haciendo, porque nosotros somos, creo que el grupo de interés número 1, que todos los años entramos a la página web y vamos a la pestaña de sostenibilidad para buscar ese nuevo reporte, y ya desde el año pasado también incorporamos como fuente la página web de la IN, con el crecimiento de las empresas BIC y sus reportes anuales que lo comunican en esta fuente. Bueno, de alguna manera nosotros empezamos por este proceso de búsqueda, ¿no? O sea, bueno, ¿cómo sumamos, cómo hacemos que crezca la base de datos y cómo si incorporamos nueva información? Bueno, buscamos y recopilamos los reportes, pero teniendo también identificada cuáles son las organizaciones que reportan, ¿no? Porque en este universo de empresas y organizaciones tenemos un montón. Al principio éramos muy ambiciosos y decíamos, bueno, vamos a ver el listado de las empresas que están inscritas en la DGI en Uruguay y vamos a empezar a ver cuántas reportan. Vimos el listado enorme y bueno, una por una vamos a entrar a la página web, por ahí no logramos mucho, entonces vamos a hacerlo distinto, vamos a buscar fuentes que nos ayuden a identificar estas empresas, ¿no? Y en ese sentido siempre estamos como que a la casa, ¿no? Del nuevo reporte, de la nota de prensa, de una publicación en redes para también poder identificar nuevas organizaciones que empiezan a reportar. Y bueno, después pasamos a esta etapa de procesamiento, ¿no? De la información y ahí la clasificamos atendiendo a distintos criterios. Como, bueno, las organizaciones, si son públicas o privadas, ¿no? Porque entendemos que sí, que las empresas y las organizaciones públicas deben, en ese sentido, dar el ejemplo, pero que también es un camino que se necesita la acción de las empresas privadas, y también si son nacionales o son internacionales, ¿no? O sea, porque a veces decimos el reporte de sostenibilidad, las organizaciones que ahorita contaban, ¿no? El tiempo, la inversión en recursos también que realizan, bueno, ¿esto quiénes lo hacen? Las empresas que son filiales, que las casas matrices les exigen que hagan el reporte, o la empresa uruguaya que quizás no está obligada porque ni siquiera es B o es BIC, lo hace voluntariamente, como ahorita presentábamos los casos de las empresas, más allá que están adheridas al Pacto Global. El reporte de sostenibilidad no es un requisito hoy en Uruguay, entonces por eso nos interesaba ver el origen, ¿no? Para saber si las empresas uruguayas estaban comprometidas con la sostenibilidad. Y bueno, después también qué sector se encuentran, ¿no? Cuáles son los rubros en donde desarrollan sus actividades, de qué forma presentan ese reporte, si hacen su propio reporte o si envían la información a la casa matriz, si utilizan estándares, ¿no? Que ahorita ya mencionaba en el panel, algunos de los ejemplos de estos estándares o marcos internacionales, ¿no? Entonces, con esa clasificación como que tenemos distintos criterios para poder incluir un reporte en la base de datos. Y bueno, en la parte de difusión, creo que hoy es parte de, más allá que allá no pusimos eventos, justamente este evento también, o los distintos eventos que hacemos en el año es para también difundir, ¿no? Esta información y poder concientizar también a la sociedad, a los profesionales, a las empresas. Publicamos también los datos del observatorio en el repositorio de datos abiertos de la ANI,
ya desde hace 2 años estamos haciendo. También realizamos investigaciones que publicamos en revistas arbitradas y bueno, en la enseñanza, como también decía Elena al principio, en las distintas asignaturas que tenemos de grado, de educación permanente y de posgrado, utilizamos estos reportes como caso de estudio. Como decimos, como que el observatorio es la fuente principal de información para poder incorporar estos temas y realizar, ¿no?, análisis de casos prácticos en la enseñanza en nuestra facultad. Bueno, un poco en este procesamiento de la información, ya dijimos el tema de la recopilación, creo que es lo que más nos lleva tiempo y es ese trabajo de hormiga, donde tenemos que entrar a cada una de las fuentes. ¿Ya está el reporte? No todavía, volvemos a entrar. Entonces, como que establecimos después con el paso del tiempo criterios, ¿no?, para cuándo ir a consultar las páginas web. Ahí nos dimos cuenta de que si bien muchas empresas lo hacen, creo que todavía no son la mayoría, que en el primer semestre del año publican su nuevo reporte. Entonces, bueno, ya sabemos cuáles son las que en el primer semestre sí ya publican el nuevo reporte, pero la mayoría lo hacen en el segundo semestre. Entonces, ahí es cuando nos abocamos en el segundo semestre del año a entrar para, de alguna manera, ser eficiente, ¿no?, en esta búsqueda de la información, a entrar a todas estas fuentes para poder recopilar los nuevos informes. Bueno, ya estuvimos hablando de la etapa de la clasificación y en la etapa de validación, algo que hemos podido hacer también con el crecimiento del equipo es, más allá de que realizamos y dedicamos mucho tiempo a la recopilación de la información, de los reportes, a clasificarlo, a procesarlo, incorporar la base de datos, hemos podido también comenzar a desarrollar más la etapa de revisión de la información. Era algo que al principio éramos pocas y era como que, bueno, uno recopilaba y la otra tenía que recopilar también y revisaba lo que hacía la otra, pero ahora ya nos hemos podido como que de alguna manera distribuir, ¿no? Entonces ya sabemos quiénes son las que identifican y recopilan el reporte, las que lo procesan, las que lo revisan, ¿no?, para que también la información que brindemos sea una información de calidad, ¿no?, fidedigna y útil, ¿no?, como cuando hablamos con la información de los estados financieros. Podemos cumplir procesos de auditoría interna. Sí. Tal cual. Y bueno, para finalmente todos esos datos, ¿no?, y esa información que hemos procesado, poderla hacer visible en la página web, ahí entonces contamos con el apoyo estadístico y que ellos entonces nos ayudan con este procesamiento, con herramientas estadísticas para también hacer como que esta validación de la información y finalmente entonces termina con ese producto visible que es la página web, ¿no?, donde se comunican estos datos. Es un trabajo que hacemos todo el año, más allá que solamente una vez al año actualizamos los datos, porque al principio queríamos, bueno, cada 2 meses, cada 3 meses, 2 veces al año. Nos dimos cuenta que no llegábamos porque tampoco, si las empresas no publicaban el reporte, tampoco teníamos información para mostrar. Entonces quedó como que este ciclo donde todo el año estamos buscando reportes y clasificándolos y revisando la información, pero una vez al año hacemos entonces la actualización oficial donde cambian los datos de la página web y donde hacemos pública nuestra información. Bueno, y llegamos a los datos, ¿no? Y acá ya podemos hacer, como más allá que empezamos en el 2019 y en otras ocasiones en facultad hemos mostrado los datos desde ese entonces, la idea era compartir desde que hicimos pública la página web en el 2024, cómo ha ido evolucionando en este sentido la información. Si vemos la cantidad de reportes se ha aumentado, hemos observado un crecimiento sostenido a lo largo de los años, y es algo que, más allá que sabemos que muchas empresas reportan, empiezan nuevas organizaciones a sumarse, pero puede ser que quizás alguna deje de reportar y decimos, bueno, ¿y qué va a pasar el año que viene cuando vayamos a actualizar la información? ¿Estaremos en el mismo lugar? ¿Tendremos más? ¿Tendremos menos? Bueno, hasta ahora venimos bien. Y creo que venimos bien, no porque seamos buenos buscando, sino porque denota que las empresas uruguayas están realmente comprometidas con la información y cada año vemos nuevas organizaciones que empiezan a reportar y empresas que ya lo están haciendo hace muchos años que continúan en este camino del reporte de la sostenibilidad. Como vemos, tenemos casi 1.300 organizaciones uruguayas que reportan y creo que para las cifras de Uruguay es un número bastante interesante, ¿no? Que da cuenta de cómo se ha incorporado la sostenibilidad y el reporting en las organizaciones y, perdón, creo que dije organizaciones, Sí, me equivoqué respecto a la inversión. No, ya eran las ganas que tenía de llegar a el año que viene. el año que viene, no sé. No, perdón. Muy Casi 1.300 reportes, menos mal que, por favor, si me equivoco, me corrigen. Ya con tanta información a veces nos equivocamos, pero no. Vamos a pedir mucha gente. Sí. Casi 1.300 reportes y hay una aclaración importante y es que estos reportes son de distintos periodos de tiempo. O sea, desde los primeros reportes o balances o memorias sociales, como se llamaban en 1999, empezamos a recopilar ya desde ese momento, hasta los que se publicaron el año pasado,
que informan la gestión del 2024, ¿no? Quiere decir que en este recorrido, ¿no?, de las organizaciones es que podemos llegar a estos 1.300 reportes o informes o memorias de sostenibilidad. Ahora sí, organizaciones 203. 203, igual creo que decir 200 organizaciones en Uruguay que presentan reportes o memorias de sostenibilidad es un dato también interesante, quizás no tan ambicioso como los 1.300, pero bueno, un dato sumamente interesante. Y en ese sentido, no sé si es que el número 3 es el número de la suerte, pero bueno, como que se ha reflejado en las distintas actualizaciones, este 3, ¿no?, que siempre terminan los dígitos. Pero más allá de recopilar los reportes, lo que también hacemos es analizar la información, ¿no? Y ahí hemos visto lo que decía también Mitafal, ¿no?, y Caservan al principio, de cómo este reporte también es un camino, ¿no?, que la empresa va construyendo en la sostenibilidad y lo va reflejando, ¿no? Y en ese sentido vemos también la evolución de los reportes. El reporte de una empresa del 2019, del 2022 y el reporte del 2025 es completamente distinto, por lo general, ¿no?, en cuanto a que mejora la calidad de la información, empiezan quizás la empresa al principio no lo hacía, después se empezó a incorporar un estándar, un marco internacional, el tema de la medición también del impacto y poder utilizar indicadores de gestión para acompañar esta narrativa de la sostenibilidad. Entonces lo que nos gusta también es eso, ¿no?, no solamente tener datos y números, sino poder evidenciar cómo en Uruguay el reporte también, como decía también María al principio, es esta herramienta de gestión y cómo las empresas se esfuerzan también por hacer mejor, comunicar con mejor calidad la información relacionada con la sostenibilidad. En este sentido, creo que el observatorio podemos decir que más allá de los 17 ODS podemos contribuir a varios. El ODS 17 de las alianzas es fundamental, y bueno, lo decía Valentina al principio también, ¿no?, la importancia también de alianzas que tenemos con el Pacto Global, con DERES, con la Unión de Exportadores, con CPA Ferrer, con el Colegio de Contadores, ¿no?, y con otras organizaciones que también nos apoyan. Y en el caso de lo ODS 4, bueno, ya decíamos cómo volcamos, ¿no?, esta información a las asignaturas o a los cursos que tenemos en la enseñanza, y particularmente la información que nosotros recopilamos o que se comunica en la página web contribuye al ODS 12, que nunca supimos por qué estaba ese objetivo, el objetivo 12.6, que tiene que ver con alentar a las empresas a que incorporen prácticas de sostenibilidad y muestren información de sostenibilidad en su ciclo de presentación de informe, y específicamente el ODS o el indicador 12.61, que es el número de empresas que publican informes de sostenibilidad. Entonces, nosotros creo que con este dato podemos contribuir a que el país pueda medir este indicador específicamente, y que decía Daniel también al principio de este proceso de consulta que hizo la OPP en el marco del sexto informe nacional de Uruguay sobre los ODS, pudimos participar también como en representación del observatorio y también de la facultad en este proceso, ¿no?, y poder compartir también todo lo que hacemos en este camino de motivar a las organizaciones, pero también a los estudiantes, ¿no?, a estos profesionales que también están en las empresas haciendo posible estos cambios. Y ahora sí continúa Agustina. Bárbaro. Bueno, gracias, Eilis. La verdad que los datos son muy buenos, estamos muy contentos con los resultados. Y bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poco más sobre el perfil de las organizaciones, ver cuáles son estas organizaciones que están reportando. Entonces vamos a empezar viendo cuáles son los sectores más representativos, ¿no?, que relevamos desde el observatorio entre el 2024 y el 2026. Entonces, bueno, estos son los datos. Podemos ver que en los 3 años el sector más representativo fue el de las industrias manufactureras, ¿sí? Que eso, bueno, en realidad si nos ponemos a pensar en los impactos ambientales, ahí seguramente se nos viene a la mente enseguida el tema de las industrias, ¿no?, y del impacto ambiental que tiene. Entonces, también está bueno que a su vez sean el sector más representativo en cuanto a reporte, porque significa que están muy comprometidos con esto, ¿no? En un segundo lugar, en el 2024 y en el 2025 vemos a las actividades financieras y de seguros. En el 2024, en tercer lugar, encontrábamos a las actividades profesionales, científicas y técnicas. Ya en el 2025... en un tercer lugar se encontraba la producción agropecuaria, forestación y pesca, ¿sí? Pero en el 2026 vemos algunos cambios. Vemos que en un segundo lugar aparecen las actividades profesionales, científicas y técnicas,
Y en tercer lugar, las actividades financieras y de seguros. Entonces, bueno, en este sentido también es una buena noticia que a esta fecha las actividades profesionales científicas y técnicas estén escalando y que se esté expandiendo, ¿no?, la conciencia en sostenibilidad, no solo en la industria, en el agro, sino también en otros sectores que capaz que no tienen tanto impacto, por ejemplo, si miramos desde lo ambiental, pero sí que claramente están mirando este triple impacto y se están comprometiendo con esta causa. Así que bueno, esto en cuanto a los sectores, la metodología que usamos, ¿sí?, es esta clasificación industrial internacional uniforme, ¿sí?, para poder clasificar las organizaciones en estos sectores. Y seguimos, pasamos a ver los rubros, ¿no? Esto que decía Iblis, ahora lo que estamos viendo son las clasificaciones que utilizamos desde el observatorio para poder analizar los datos. Y está bueno esto de verlo también de manera comparativa. Acá, viendo los rubros, vemos que en el 2024 y en el 2025, en el primer puesto aparece el rubro alimenticio. En el 2024, en segundo lugar, aparecía el agropecuario y en tercer lugar, los servicios profesionales. Ya en el 2025 también los servicios profesionales pasan a un segundo lugar y el agropecuario queda en un tercer lugar. Y bueno, a el 2026 vemos que servicios profesionales pasa a un primer lugar, o sea que se sigue expandiendo en ese rubro. La industria alimenticia aparece en un segundo lugar y como novedad aparece el rubro bancario en el tercer lugar, ¿sí? Entonces, bueno, estos son los datos que fuimos relevando y bueno, también está bueno que las personas que están acá, que seguramente también vienen de diferentes organizaciones, no en este ecosistema tan diverso, que también puedan ir sacando sus propias conclusiones al respecto. En cuanto al tipo de organizaciones, viendo un poco las organizaciones públicas versus las privadas, vemos que tanto en 2025 como en 2026 la tendencia, ¿sí?, de 90-10 se repite, ¿sí?, un 90% de organizaciones privadas y un 10% de organizaciones públicas, ¿sí? Así que bueno, acá en este dato se repite un poco entre el año pasado y este. Luego, para el ámbito nacional versus el internacional, acá sí vemos un crecimiento en el ámbito nacional, lo cual es una buena noticia a nivel país, a nivel de Uruguay, ¿no?, de ver que en el ámbito nacional se está aumentando la cantidad de organizaciones nacionales que reportan y bueno, y de reportes, por lo tanto. Así que bueno, seguimos con Sofi para ver más clasificaciones. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a seguir comentando un poquito más acerca del perfil de las organizaciones. Y otro indicador que ya habíamos presentado el año pasado en la actualización es el indicador del tamaño de las organizaciones, ¿sí? Para poder elaborar este indicador, nosotros utilizamos como metodología el decreto 504 del 2007, que lo que permite es clasificar a las organizaciones uruguayas en 4 categorías de tamaño, ¿sí? Grande, mediana, pequeña y micro, y toma como variables, entre otras, los ingresos económicos y la cantidad de empleados. Entonces acá cabe resaltar que nuestro indicador, nosotros, por un tema de acceso a la información y lo que se comunica mayoritariamente en los reportes, esta clasificación se construye en torno al nivel de empleados, la cantidad de empleados que tengan las organizaciones que están reportando, ¿sí? Entonces, en cuanto al indicador, es claro, ¿no? Y se repite lo del año pasado, que las grandes organizaciones son las que lideran la comunicación de sostenibilidad en nuestro país, liderando por bastante diferencia, ¿no? Pero después, en cuanto a las medianas y pequeñas empresas, notamos que hay un leve aumento respecto al periodo anterior. Y no menos importante, en esta actualización, en este periodo, incorporamos por primera vez relevamiento de microempresas. Entonces, este indicador es muy importante porque más allá de que las empresas de gran porte sean las que lideran la comunicación en sostenibilidad, también refleja la intención que tienen esas pequeñas empresas de poder rendir cuentas y que este indicador también sirva como insumo para seguir fomentando que se comunique en sostenibilidad en esas pequeñas empresas, ¿sí? Muy bien, esto sí. Ahí.
¿sí? Bueno, entonces teníamos todo el tema del perfil de las organizaciones y ahora pasamos a entender un poco acerca de los reportes, qué características tienen los reportes que encontramos en el observatorio. Y uno de los indicadores que presentamos en nuestra web es acerca del origen de esos reportes, si es propio o si es matriz. Los reportes propios hacemos referencia a que son reportes que elabora la misma organización uruguaya sobre sus operaciones en Uruguay, y los reportes matriz hacen referencia al reporte que emite la casa matriz, valga la redundancia, donde informa acerca de las operaciones de todas sus filiales. Entre ellas, el criterio que tomamos es que se informe sobre las operaciones de Uruguay, ¿sí? Entonces, en este indicador, y acá me detengo un segundo, lo lindo de ya hacer la tercera actualización y poder ir construyendo tendencias, ¿no? Vamos a seguir sumando, así que vamos a poder sacar conclusiones a futuro, pero por ahora vemos que este indicador se mantiene bastante sostenido, o sea, la distribución entre reportes propios y matriz está bastante equitativo, aunque la parte de los reportes propios son un poquito más mayoría, ¿no? Encontramos en 2026 que los reportes propios son un 59%, y bueno, eso es una buena noticia porque al contar con más reportes propios de organizaciones uruguayas, nosotros contenemos más información exhaustiva acerca de ese impacto de sostenibilidad que tienen las organizaciones en nuestro país. Muy bien, después otro indicador que también elaboramos es acerca de los estándares que utilizan estas organizaciones en sus reportes, ¿sí? Nosotros acá lo que hicimos fue un ranking de los estándares más utilizados, ODS, GRI, Pacto Mundial, ISO 26000, Reporte Integrado y el SASB, y lo que hacemos es ver la evolución de estos estándares en los últimos 5 periodos. Entonces, a partir de este indicador podemos ver que se repite en las últimas 3 actualizaciones que los ODS han sido el estándar más utilizado por todas las organizaciones uruguayas, y le siguen al ranking la utilización del estándar GRI, que ambos estándares presentan un crecimiento en lo que vienen siendo las actualizaciones del observatorio. Ahora, en lo que respecta a Pacto Mundial y SASB, me voy para la otra puntita del indicador, también vemos que tiene un crecimiento, pero es un crecimiento un poco más pronunciado. Entonces esto también deja evidencia que, más allá de que son estándares que se utilizan en menor medida, igualmente las organizaciones uruguayas los están incorporando más, ¿sí? Y después tenemos el estándar de la ISO 26000 y el reporte integrado, que son los menos utilizados, salud, son los menos utilizados, pero que igualmente también presentan una leve tendencia al alza, ¿sí? Bueno, y como en toda actualización, desde el observatorio queremos compartir con ustedes también otros indicadores, ¿sí?, que construimos. En este caso, la elaboración de estos indicadores surge a partir de las conclusiones a las que llegamos después de todo este proceso de actualización que llevó todo el año, y teníamos ganas como de compartir con ustedes, bueno, aquellos indicadores que nos llamaron más la atención o que nos parecen relevantes también, ¿no? Uno de ellos es acerca de la cantidad de organizaciones que informan a través de la fuente de Pacto Global. Hoy en día la fuente de Pacto Global Uruguay es una fuente de relevamiento de información muy importante, y en la base de datos de este año representan un 23% de esas 203 organizaciones que llevamos a completar, ¿sí? Otro indicador interesante es el incremento de empresas BIC que también se incorporaron a la base de datos, ¿sí? Las empresas BIC nosotros las relevamos a través de la fuente de la Auditoría Interna de la Nación, sabiendo que este tipo de organizaciones tienen la obligación de rendir cuentas ante la AIN. Ya el año pasado teníamos alguna organización relevada, pero respecto al periodo anterior presentan un incremento del 140%, ¿sí? Y también otro indicador que nos parecía interesante y un poco se vincula con la diapositiva anterior de los estándares, es decir, bueno, capaz que pensamos que todas las organizaciones hacen referencia o utilizan algún tipo de estándar internacional, y no necesariamente es así, aunque sí es la gran mayoría, ¿no? Entonces vemos que existe una tendencia al alza en la utilización de estándares o marcos internacionales en los distintos informes de sostenibilidad. Hoy en día, siendo el 90% de nuestra base de datos que aplica por lo menos algún estándar internacional. Pero igualmente sigue quedando un 10% remanente que emite, elabora algún tipo de informe o trabajo de comunicación de sostenibilidad, pero no hace referencia a ninguno de esos marcos o estándares que veíamos anteriormente.
Y también como último indicador para compartir con ustedes, también relevamos acerca de las denominaciones de estos informes que más frecuencia tienen en nuestra base de datos. ¿Y por qué este puede ser un indicador interesante? Porque hoy en día en nuestro país no hay una exigencia por normativa que diga que las organizaciones a este tipo de informes las tienen que denominar de determinada manera, como tampoco hay una exigencia por normativa que se tenga que aplicar algún tipo de estándar. Por eso es interesante compartir el gran abanico de estándares que se aplican y también el abanico de nombres que se le dan a este tipo de informes, ¿sí? En los últimos 3 periodos, el que gana es el reporte de sostenibilidad, ¿sí? Después vemos que en segundo y en tercer lugar hay como un mix entre el nombre de memoria anual, de reporte de sustentabilidad, y desde 2025 vemos que la comunicación de progreso de Pacto Global ha tomado bastante relevancia y peso en la denominación de ese tipo de informes. Bien. Muy bien, y en esta es la parte que hacemos publicidad. Y les ponemos el QR a la página web donde pueden consultar ya los datos actualizados. Ya está la página con los datos actualizados, con esta nueva información. También por si nos quieren seguir en LinkedIn, donde también compartimos información durante todo el año, no solamente los datos que revelamos, sino también información relacionada con la sostenibilidad en Uruguay. Y bueno, finalmente el mail, igual en la página web está una opción de contacto donde ustedes pueden escribir y ahí nos llega enseguida la consulta para que nos puedan contactar. Así que bueno, creo que a grandes rasgos, ¿no? Haciendo un resumen de todo lo que hacemos en el año, les pudimos compartir esta actualización de los datos en el 2026. Así que ahora, si les parece, pasamos al espacio de preguntas para saber si tienen alguna consulta que hacernos. Ahí entonces cambiamos los roles, ¿no? En esto del equipo somos más, pero los roles se intercambian. Ahorita estaba Sofía, ahora le toca a María ser la que nos ayude con el tema de si hay alguna consulta a través del Menti. Sí, tenemos. Bien, para el observatorio. ¿Cuál es el mayor, para el observatorio, quiero saber cuál es el mayor desafío a la hora de investigar? Bueno, una pregunta muy profunda. Bueno, creo que lo más importante es la motivación, ¿no? Si uno ama lo que hace, si te gusta primero investigar y después te gusta el tema que investigas, porque capaz que te gusta investigar, pero estás investigando un tema que no te interese, después de leer 3 papers no vas a querer seguir leyendo más. Entonces creo que lo más importante es que te guste, ¿no? Que te interese ese tema y sentir también como que esa necesidad de capacitarse, ¿no? De formarse. Yo recuerdo cuando empezamos con el observatorio en el 2019, era como que, bueno, primero me tuve que estudiar todos los estándares, ¿no? Para saber, y bueno, ahora ya me lo sé todo. Es como que, bueno, ahora empezar a ponerlo en práctica. Después, el GRI cambió, se actualizó a la versión 2021, se actualizó el marco IR, cambiaron el SASB, surgieron las NIFES. Entonces, como que, de alguna manera, es como pasa en todas las profesiones, ¿no? Que si uno no se actualiza, ¿no? Te quedas estancado. Entonces, creo que en este sentido, la investigación también, y relacionado con el tema del reporte de sostenibilidad, cada vez de alguna manera hay una nueva normativa, un nuevo marco, un nuevo estándar que tenemos que aprender, no solamente para investigar, sino también porque las empresas lo empiezan a aplicar. Entonces creo que los desafíos vienen un poco por ahí. Bueno, después otra pregunta que existe es para Vitafal, es que... Si te parece, entonces capaz que cambiamos y digo, para que se escuche mejor y suben entonces los del panel, por si hay más preguntas para ella. Sí, tengo ¿Para el observatorio preguntas. alguna más? No. ¿No? Bueno, muchas gracias. Si les parece, entonces suben. Sí, y cerramos con las OPP, por las dudas, si hay alguna pregunta, y Casa Urbana, si les parece. Tengo, Sofía, aquí las preguntas. Así en la grabación pueden ver mejor. Bien, Lo pueden ver mejor ustedes. Dale, si vos después lo faltas, O capaz que voy a ver, o sea, los hermanos. Dale. ¿Cómo no? Capaz que ya las tenés ahí, las de Sí, las están ahí en el Menti. Bien, bueno, para Vitafal tenemos como pregunta, en el rubro construcción, ¿se percibe una mayor incidencia de trabajadores hombres? ¿Cómo se trabaja para incrementar la participación de las mujeres? Bueno, en realidad nosotros no estamos estrictamente en lo que es la construcción. Ahí Andrea nos puede ayudar.
que sí trabaja en la parte de construcción. Nosotros estamos como industria química y nosotros proveemos a la construcción vial. Nosotros cómo igual lo trabajamos, sí, tratamos de generar los puestos sin sesgo siempre que se pueda y los llamados también, y nos estamos replanteando mucho lo que tiene que ver con la industria. Hace menos de un mes tuvimos que hacer un llamado de operario y antes nos planteamos a ver si eso era para un operario o podía ser una operaria. Se llegó a la conclusión que sí, fue la primera vez que se planteó, y bueno, el puesto cuando se hizo la publicación fue sin sesgos para ver, igual, bueno, vinieron hombres y contrataron un hombre, pero se empiezan a ver estas posibilidades. Después sí, lo que tiene que ver con toda la parte administrativa, y eso sí somos, claro. El comité de gestión, que está la dirección y 6 jefaturas, somos 5 mujeres y 4 hombres. Así que yo creo que ese es un lindo dato. Y en lo que tiene que ver con responsables de área, que ya está área de compras, no tanto a jefaturas sino a responsables, también tenemos 10 de 18. 10 mujeres de 18. Así que eso creo que es un buen dato, pero creo que el gran desafío es en la parte industrial. Seguramente. Sí. Y así en el mismo sentido, la otra pregunta que está relacionada es al contrario, que ustedes tienen en Casa Urbana más mujeres en la actividad y si existe algún trabajo, algún incentivo para integrar hombres también a las actividades o cómo lo manejan, ¿no? Porque tienen la cultura más... Sí, en realidad no hay ninguna política particular para poder integrar al género masculino. Sí tratamos de justamente trabajar con mujeres porque hay o sea, una gran deficiencia en el sector y otro tipo de necesidad, ¿no? Trabajamos con, bueno, en muchos casos los proyectos que tenemos vinculados a la valorización de residuos, con mujeres jefas de hogar, con ONGs, mujeres en situación de vulnerabilidad, o sea, es ahí donde queremos poner el foco. Y también, como mencionamos hoy, naturalmente se da que la industria de la vestimenta está representada por mujeres, entonces está ahí el foco. No sé si Sandra, querés agregar algo en particular como eso. Una observación de un encuentro que surgió un dato que como que históricamente las trabajadoras mujeres y los responsables o dueños de las empresas hombres. Y eso, al menos en Uruguay, como hay mucha pequeña empresa, mujer emprendedora, eso está cambiando. También es cierto que la industria en Uruguay, de aquellas fábricas que en Montevideo ocupaban 300, 400 personas, eso ya no existe. Entonces, ha cambiado como el contexto de las empresas, pero ahora sí hay mujeres liderando los proyectos. ¿Tenemos alguna más? Y para PP, hay varias, estoy intentando... Selecciona una. En la audiencia acá también había una pregunta. Sí, nos vamos. Bueno. Los que venimos del sector, digamos, de ciencias económicas, ¿sí? Contadores, bueno, directores de administración, cuando uno hace este tema de reporte de sostenibilidad, tiene un tema que es la conectividad. Es todo lo que ustedes producen, informes que acumulan datos, estadísticas acumuladas, lo que sea, de alguna manera es un gran tema que no tiene resolución perfecta, digamos, que es cómo es la conectividad con los datos financieros. O sea, al final, las empresas tienen estado financiero. El Estado tiene cuentas nacionales, o tiene, si son empresas públicas, si fuera la OCE, por ejemplo, que va a hablar del agua, o tiene estado financiero, igual que cualquier empresa privada. De alguna manera, es una dificultad. Y la pregunta venía, a ver, es una pregunta, no sé si han podido ustedes avanzar, Urbana o Vitafal, en cómo conectar ese conjunto enorme de datos con lo que está en los estados financieros. Te planteo un ejemplo. Si recuerdo
Gran Curtiembre, tal vez la más grande que era en la calle Yupes, ¿sí? Existió hasta hace un tiempito. Y ahí tenían, además de procesar el cuero, etcétera, etcétera, mil cosas, la maravilla, tenían a una cuadra una planta de fluentes, que obviamente tenía un costo, tenía gente asignada, recursos físicos enormes, insumos, etcétera, etcétera, y de alguna manera alguien en la contabilidad llevaba un centro de costos, una acumulación de gastos, como un ingeniero, ¿sí? Una acumulación de gastos en el cual los datos no simplemente van con un rubro cualquiera, sino que van con una especie de subclasificación, para llamarlo de alguna manera, lo cual uno al final del año puede decir, va, mirá, este año gastamos tanto en esto, gastamos tanto en esto. Entonces, cuando yo reporto acá, mirá que tengo esto, yo puedo hacer el benchmarking o la comparación con otras empresas. ¿Por qué? ¿Y por qué? Decime qué datos tenés acá. Cuando existe el dato del personal, también tiene el mismo tema. Las personas también tienen remuneraciones. O sea, a veces no solo interesa saber cuántos hombres son mujeres. Es cuánto invierto en mano de obra femenina, cuánto en mano de obra masculina. De alguna manera. Son también maneras de medirla. Y son las que los contadores, consultores, licenciados y economistas pueden manejar como equiparables. Y es donde justamente el métier nuestro, ¿no? Me atrevo a decir. ¿Ustedes han podido, de alguna manera, en algún momento, avanzar en eso? ¿O todavía es un área que no han tocado? Bueno, No, mi tranquila. respuesta va a ser corta, así que Tranquila. creo que tiene que ver un poco con el área de la disciplina, ¿no? Donde justamente no es algo que estemos desarrollando en profundidad. Quizás tendría que estar de contador de casa urbana para poder aportar más desde ese lado. Entiendo que también hay muchas empresas que tienen el reporte financiero en cuanto a temáticas de sostenibilidad, donde hay otro tipo de transparencia y hay más conexiones. Nosotros no lo hacemos en Casa Urbana. Sería interesante poder incorporarlo. Y también es como un desafío, ¿no? De poder decir qué impacto económico tiene la incorporación de estrategias orientadas a la sostenibilidad, cuál es el costo real de poder sostener todas esas acciones. Todo eso no está claro, me atrevo a decirlo. Y sí, quizás mencionar que puede ser como un aporte de que se han buscado como distintos caminos para poder solventar todas estas acciones. Una fue incorporar dentro del costo de cada prenda y cada uniforme un porcentaje que eso se destina a un fondo de sostenibilidad que es justamente para poder sostener todo este tipo de acciones, porque hoy en realidad no es que tienen un aporte económico. Todo lo que tiene que ver con capacitación, desarrollo de materiales, innovación. Entonces, por un lado, es toda una inversión que se está haciendo. Y bueno, sí, pero sin duda en esa ficha de costo, ¿no? Se refleja también este costo de estas inversiones. O sea, creo que esto es todavía un debe que tienen, no los reportes de sostenibilidad, sino los estados financieros, o sea, mi opinión personal, porque los reportes de sostenibilidad hace muchos años que ya se están presentando y los que se han quedado un poco estancados en el tiempo son los estados financieros, en no reflejar esa información que se comunica en el reporte de sostenibilidad. Porque el reporte queda lindo decir, invertimos tanto en esto, y a veces vemos incluso que se utiliza terminología financiera. Los costos ambientales destinados a mitigar el impacto son de tantos millones de dólares. Y vas a los estados financieros y no tenés ni una nota, ni una apertura de partidas desagregadas de los costos para ver esos costos ambientales. Entonces, ahí es donde está también el surgimiento, ¿no? Y el porqué de las NIFESE, que todavía nos revelamos en el observatorio como marco, porque es muy incipiente, sobre todo en Uruguay, pero buscando esta conectividad de la información, ¿no? La información de sostenibilidad, cómo se refleja en la información financiera. Sí, me parece que también hay mucho ahí de la elección, o sea, como que no se refleja, pero si yo te compro a vos, de repente te compro por todas esas cosas que decís, y eso no... ¿Cómo lo captas? ¿Cómo se mide, no? ¿Cómo se cuantifica? Lo que está faltando es eso, que tú sepas que yo te elijo por eso. Eso sí está identificado, pero es como... Claro, pero que te compro a vos y no le compro a otro, en todos, digo, ¿no? No, pero mira. Porque cada vez hay más consumidor que elige no comprar en Sara. Hace muchos años
Me permito discrepar un poco con lo que tú dices. Yo trabajé en este tipo de temas en el exterior y hacíamos reportes de sustentabilidad enormes en una consultora de las grandes, de las Big Four, ¿sí? Con lo cual, y ahí agregabas, y la parte de proveedores, por ejemplo, se distinguía proveedores locales de proveedores del exterior. Y eso te permitía, de alguna manera, indicar si vos estabas, tu flujo de compras estaba alentando a la industria local o estaba haciendo solo importaciones. Después no está mal ninguna de las dos, no es ni bueno ni malo, pero son informaciones muy válidas. Uno podría distinguir costos, a nivel de costos, distinguir los costos que son de origen local y los costos de origen extranjero. Si bien Uruguay hoy no tiene cero problemas en términos de divisas, ¿no? Capaz que por edad, Uruguay, hasta el año 70 y pico, tenía un problema brutal de que importaba más de lo que exportaba. Era difícil avanzar comercial. Eso provocaba problemas de avanzar de pago, etcétera, todo un lío. Las divisas eran una mala palabra. El manejo de divisas es una mala palabra. Ustedes que son jóvenes, les parece que es un chiste, pero era así. Entonces, el resto de países de Latinoamérica, muchos manejan el tema del manejo de las divisas, que es una cosa complicada. Los estados tendrían que de alguna manera indicar ese tipo de separación. Se puede llegar a hacer. Bien, sin duda da para mucho más, Sí, obviamente. pero creo que ahí está la oportunidad también Sí, profesional, ¿no? O sea, como profesionales en las distintas áreas y en las distintas organizaciones de cómo De que se integran ayudar a mejorar la información de sostenibilidad y la información financiera. En todo eso valiosísimo que escuchamos, ¿no? Yo tengo una pregunta para Daniel Y con esto ya es la última pregunta. La pregunta se refiere a si en estas directrices que el Estado determina y que comunica en su informe, si a su vez existen instrumentos específicos que se puedan colaborar, que las empresas vayan por el mismo camino. O sea, si existen instrumentos, luego de decidir, vamos hacia acá, las prioridades son determinados temas, ¿cómo hacemos para que las organizaciones, existen instrumentos específicos para guiarlas? Y bueno, No creo que te dé para nombrarlos. No, pero- decirme si hay algunos. a ver, no es sencillo porque creo que el Estado y las distintas políticas, cada sector genera políticas diversas y con distintos instrumentos y bueno, esos lineamientos que es un poco lo que tomamos como desafío desde OPP en ese rol de la planificación del futuro y de pensar en el largo plazo, ¿no? Y bueno, ahí es donde estamos trabajando y poniendo mucho foco en esa Estrategia Nacional de Desarrollo, que es un poco el instrumento que estamos priorizando en este momento como agregado valor a todas las políticas que se realicen, el tener un instrumento como estrategia donde se canalicen distintas acciones que bueno, nucleen y hagan esa transversalización como diferencial, ¿no? Como largo plazo, pensar algunas líneas de largo plazo que nucleen y que apuntalen otras estrategias de cada uno, ¿no? De esas directivas, bueno, en cada sector hay lineamientos, pero ¿qué elementos es el desafío que estamos abordando? Tomamos como ejes de planificación con una metodología, si se quiere, no tradicional o capaz que está un poco más de moda, pero que tiene que ver con políticas orientadas por misiones. La identificación de misiones que sean transversales, que nucleen, que generen cambios y articulaciones para, bueno, identificar dónde es que tenemos barreras o problemas, y bueno, ahí es donde definimos esos tres grandes desafíos de competitividad, de productividad y de sostenibilidad, y es donde ya digamos, tuvimos 2 seminarios y estamos trabajando en base a esos grandes lineamientos, y donde vemos la importancia justamente de cómo las empresas incorporan conocimiento e innovación para el crecimiento y la sostenibilidad. Y ahí es el gran desafío, que muchas empresas identifican las oportunidades, pero no las incorporan. Digamos, una de los problemas, la baja tasa de innovación que tenemos, y además
esa implementación de innovación dentro de las empresas. Entonces, bueno, esto creo que es de las innovaciones que necesitamos en las empresas para incorporar la mejora continua, la gestión, el marketing, distintas herramientas de innovación a nivel de todo el tejido empresarial, ¿no? Está buenísimo esto del hecho de visualizar, y qué es lo que vemos en el observatorio, que estas herramientas que lo que apuntan es a la competitividad, a entrar en nuevos mercados, a valorizar producción, salir de la comoditización, están llevadas adelante por grandes empresas y en realidad el entramado nacional de empresas, del 90% son pequeñas empresas. Entonces, bueno, creo que es súper importante y valioso el hecho de que las empresas chicas también puedan incorporar estas herramientas y visualizar, digamos, ver resultados, intercambiar y visualizarlo como oportunidad, ¿no? Tal cual. Ahí está el... Y animarse, ¿no? Sí. Entre todos. Y a que contribuyan a los ODS, ¿no? Como con la sostenibilidad. Me quedé pensando cuando te tocó este año armar el informe del año pasado, que recurriste al INE, porque claro, andar a cada ministerio a decirle yo quiero que esto se haga así y que te hagan caso de cómo se recurrió al INE, la utilidad, digo, porque a la vez homogeneizas la información, incluso los indicadores. Y me vino que hoy de tarde tuvimos una reunión con los directores de carrera y de departamento, y un comentario que yo hacía era, nadie conoce que nuestra facultad tiene la licenciatura en estadística. O sea, el 90% de los que trabajan en el INE son egresados de acá, pero los jóvenes no conocen la carrera. O sea, tenemos que salir a difundir una carrera que es sumamente útil. Sí. Y en el equipo del observatorio tenemos 2 estadísticos, así que contribuimos con el conocimiento en ese sentido. Bien, bueno, si les parece entonces, cerramos el espacio de preguntas porque da para mucho más, pero bueno, ahora tenemos un espacio de brindis al cual les invitamos a que nos acompañen. Los que están lamentamos gracias por acompañarnos virtualmente, así que bueno, muchas gracias a todos y a todas por ser parte de este espacio también y apoyar al observatorio. Muchas gracias.